Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos que van desde el 6 hasta el 20. Esta es la campaña de David contra los amalecitas. Pero recordemos que antes de todo esto, antes de iniciar, lo que está en el trasfondo es que David se había pasado a la fila de los filisteos. El rey Aquís de Gad, el rey Aquís que pertenecía a los filisteos, era filisteo, entonces le había recibido, sin embargo, con los brazos abiertos a David, pensando justamente y sabiendo que David estaba siendo perseguido por Saúl. Por lo tanto, yo calculo por ahí, bueno, este tipo seguramente que está decepcionado de su rey, de Saúl, ahora quiere pasar nuestra fila, no hay ningún problema. Pero David también entiende que eso podría ser peligroso y también que podría en cualquier momento complicar un poco todo su movimiento, su integridad. Y entonces él mismo pide, dice, es mejor que no estemos con usted, orero, aguante, tranquilo. Ahora entonces que nos asignes un lugar. Y así entonces le asignan este lugar, ¿verdad? Siquelac, y ellos se van a ese lugar. Entonces Saúl le informó que han huido y no buscó más. Si quieres hacerme un favor, di que me asigne, le dice, di que me asigne un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí. ¿Cómo tu servidor va a residir contigo en la ciudad real? ¿Cómo es que tu servidor va a estar aquí, ¿verdad? Contigo en la ciudad real? Le dice Aquís. Apenas entonces, Aquís, y bueno, tenés razón. Por lo tanto, aquel mismo día Aquís le asignó Siquelac. Por eso Siquelac ha pertenecido a los reyes de Israel hasta el día de hoy. David permaneció en la región de los filisteos 1 año y 4 meses. Y así se va desenvolviendo. Pero, claro, cuando David entra al servicio, también debe, entre comillas, debe favores al rey Aquís. Así es que en el momento en que los filisteos de nuevo se están preparando como para incursionar sobre Israel, para pelear, hacer una guerra, entrar y así conquistar tierra, entonces le dicen también a David, el rey Aquís le dice, por favor David,
Es como decirle, yo siempre te tuve aquí, de Imasendie, entonces de Joana Iñoreno Orelao. Aquí dijo a David, tienes que saber que los enemigos que están ahí, que es Israel, tienen que ser vencidos. Pero para eso le pide y le dice, tú irás conmigo, David. David parece que está entre la espada y la pared, tiene que pelear contra los israelitas, su pueblo, contra Saúl. Uno hasta podría pensar cuando dice, ahora sabrás lo que hará tu servidor, ahora sabrás lo que hará tu servidor. Es casi como pensar que David, oye, popetea, y bueno, esta es mi oportunidad para que podamos desmantelar a esto de Israel, que sería Saúl, ¿verdad? Entonces también podría ser casi como un vendepatria, alguien que se está volviendo incluso contra su propia patria, contra Israel, contra su nación. Pero al final, como los príncipes filisteos le dicen, no, aquí si no le dan permiso, entonces el rey Aquís le tiene que decir a David, pero no tengo permiso, aquí mis príncipes no me permiten, así que muchas gracias. Ya rapearé, y así. Bueno, nosotros nos encontramos en este momento ya cuando ellos vuelven, porque mientras ellos estaban haciendo de guardaespaldas, estaban con Aquís cuidando también como guardia personal. Sin embargo, en Siquelac vienen los amalecitas y los amalecitas se llevan a su gente y se llevan un gran botín y también sus mujeres. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siquelac, los amalecitas habían incursionado contra el Negev. Y cuando ellos se encuentran, habían incursionado por el Negev y Siquelac. Habían cruzado, todos ellos ya después de incursionar, ellos habían también cruzado y habían arrasado y prendido fuego incluso a Siquelac. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere Cristo Rey.
corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Oración de sanación con el Padre Inocencio Llamas. Este viernes 23 de agosto, desde las 16 horas, en vivo, por Ñandeyara Ñe'e. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad.
bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30, o Pacueteo Magina. Estamos con la incursión primero de los amalecitas, ciertamente, contra Siquelac. En cuanto que David y su tropa, estos 600 hombres que van de guardia personal de Aquís, que era rey de Gad, estamos con los filisteos. Esta era entonces la situación bastante complicada, pero veis, de por sí nomás también David es excluido del ejército filisteo porque los príncipes filisteos estaban desconfiando y le llaman la atención a Aquís, pero eso no puede ser. Aquís le respondió: ¿no ven que es David, el servidor de Saúl, rey de Israel? Ya hace 1 o 2 años que está conmigo y no lo he sorprendido en ninguna falla desde que se pasó a mi servicio hasta el día de hoy. Con esto nos está queriendo decir el autor sagrado que David era una persona noble, una persona que hacía bien las cosas, o sea, era un hombre de palabra. Con algo bien interesante, sobre todo a nivel político, porque este es un libro político. Esta es una hoja de ruta para las actitudes de una persona que está al frente de una comunidad. Y sobre todo aquí, para las personas que tienen que ser nobles, fieles verdaderamente a su palabra. Aquí David demuestra que él es muy agradecido y que él sabe muy bien. En cuanto que Saúl tiene una actitud contraria. Es una persona que hoy te da una palabra y mañana hace otra palabra. Entonces aquí te demuestra, pero de una manera maravillosa. Depende en el capítulo 24, en el capítulo 26 tenemos 2 momentos en que David y Saúl se confrontan. Y ahí David las 2 veces tiene la posibilidad de matarlo, de dejarlo, decía ahí entonces, clavado, con una sola estocada, ¿verdad?, contra el piso,
contra la tierra. Y le dice luego, pero sin embargo David no permite, es decir, es muy noble, siempre se le presenta con una actitud que lo que yo digo lo hago. Upea con ambas es con año importante la año en dumía lleva, porque con ella igual año y más todavía si estamos al frente de una institución, por ejemplo, de comunidad, a una institución donde tenemos responsabilidades sobre el pueblo, sobre la gente. Y así también, ¿verdad? De nuestra propia familia. Peñanderoga, ahí, la ñandella ea, sí, shalamo, tenatúa y shalamo. Ñandella, ya poponá las cosas. Upichamanteco y catuta ahí, la ñandela pichacuera, y ñandendiela, oguero, ya ahí. Ah, esta es una persona de palabra. Aupea, ñandei catula yajesha en la persona de David, pero upea ñandei catula yajesha en la persona de Saúl. Porque Saúl es, con nuestras terminologías actuales psicológicas, es un bipolar, ya bipolar, doble. Ave, o sea, es cualquier cosa, nunca me entiende. Y Aupea con ese capítulo 27 decía directamente que David decide pasarse a las líneas de Aquís, de los filisteos. Y es una gran controversia allí. ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Porque David después es de las personas más queridas, amadas del pueblo de Israel. ¿Y cómo es que David ahora va a estar a favor de los filisteos? Entonces, quiere decir que pe yapú. Y sin embargo, David es una persona de palabra. Ahora, en cuanto que transcurre toda esta tratativa o toda esta formación que se va haciendo del ejército filisteo para atacar, para entrar, para guerrear contra Israel, ahí los príncipes de los filisteos que están con Aquís intervienen y dicen, no señor, porque dice, no baje después al final a combatir con nosotros, no sea que le tengamos como adversario en pleno combate. ¿Con qué va a congraciarse con su señor, sino que con la cabeza de estos hombres? Y entonces acabo de calcular, David hubo allá en el momento crucial del bando del ejército de Israel. Por lo tanto, es mejor entonces que nosotros tomemos decisiones ahora, aquí y ahora, ¿verdad? O sea, ni la llegó de tiña heroína, pero en la última hora ñañonero allá, con todo su ejército huyan de contra. Y bueno, después continuamos con este capítulo 30, pero aquí es la incursión de los amalecitas contra Siquelay. Acuerdo ayuda allá, acuerdo o ñonero allá, o protege allá, aquí, sin embargo, su mismo pueblo en Siquelay quedó desprotegido. Y esto es como decir y pensar, es un gran error cometido por David y por su propia gente. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía.
de ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque será su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, Madre mía, auxiliadora, Madre mía. Queridas hermanas y hermanos, hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en el bautismo. Los 4 evangelistas narran ese momento, que es fundamental en la revelación, porque es una manifestación de la Santísima Trinidad. El Padre proclamó su Hijo amado y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma. En el Jordán, Dios Padre consagró a Jesús como profeta, como sacerdote y como rey, ungiéndolo con el óleo espiritual, que es el Espíritu Santo, para llevar adelante su misión. En el gesto de la unción con el crisma se simboliza la comunicación del Espíritu Santo a quien lo recibe. Cristo es el ungido del Padre y los cristianos somos ungidos a imitación suya. Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el óleo perfumado y la Iglesia es el cuerpo de Cristo donde esa fragancia se difunde. Cuando en la misa de Jueves Santo se consagra el óleo llamado crisma, el obispo pide por quienes recibirán la unción en el bautismo y la confirmación, para que sean en el mundo testigos fieles de la redención y portadores del buen olor de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española y los animo Veo banderas mexicanas, salvadoreñas, argentinas, uruguayas. ¿Cuántos hispanoparlantes? Los animo a difundir el perfume de Cristo por medio de los frutos del Espíritu Santo, es decir, dando testimonio del amor, la alegría, la paz, la afabilidad y la bondad, entre otros. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada y hoy que viene a nuestro encuentro leemos del profeta Isaías en el capítulo 9 del 1 al 6. Celebramos también hoy a nuestra Madre, la bienaventurada Virgen María Reina. El pueblo que caminaba en las tinieblas
ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como se gozan la cosecha, como cuando reina la alegría con el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Y así continúa Isaías, que nos da tanta esperanza. Pero al año mañana, porque no imaginarse yo que fuera lleva. Vaya va peñan de Yara, vaya cañan debe, y justamente a través de la bienaventuranza que hoy nos presenta por medio de nuestra Madre, la Virgencita, considerada la Reina. ¿Pero por qué? Y porque en la medida en que nosotros luchamos, en la medida en que nosotros nos empeñamos, ciertamente que lleva ñandeika tuya peñan de Yara, ave y añandejina. Todo lo que nosotros conquistamos, queridos amigos, con la gracia de Dios, pero sobre todo porque hemos hecho un camino que nos lleva al triunfo. Y eso significa para nosotros reinar, eso significa para nosotros la construcción del reino de Dios. Peñan de Yara lleva u, peñan de Rogapupe, peñan de Yara u, peñan de Netame, peñan de Yara u, peñan de Recoepe. Y hoy pedimos por intercesión de la bienaventurada Virgen María Reina, que nos bendiga, que nos fortalezca y que también a nosotros, ¿verdad?, nos haga reyes sobre todo este mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos el capítulo 30 del primer libro de Samuel, el versículo 6 hasta el 20, en que David ahora hará incursión contra los amalecitas. En realidad, los 5 primeros versículos del capítulo 30 nos habla de la incursión de los amalecitas contra Siquelac, directamente contra la gente de David, Siquelac, el lugar donde ellos estaban. En cuanto que David y su tropa, su ejército, estaban con el rey Aquís, protegiéndole al rey Aquís. ¿Cuál año calcula y mía David y sus hombres protegiendo al filisteo, protegiendo al rey Aquís, y sin embargo no están protegiendo a su propia gente, no están protegiendo a los que le pertenecen como tribu y a quienes tendrían que proteger, ¿verdad? ¿Será que es un error ya de Curiñán de Ayeva? Es un error cometido por David, y ciertamente que cualquiera puede cometer errores también, y esto se nota aquí, porque acuerdas opa o otro penguara, pero acuerdas de Jaini PTI, supecueran guara, para proteger a los niños y a las mujeres y a las personas que están viviendo ahí. Decir que si acuerdan, lo yo bebé. Y así dice que cuando David y sus hombres llegaron a Siquelac, los amalecitas habían incursionado por Negue y contra Siquelac. Habían arrasado y prendido fuego a Siquelac, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Al llegar a la ciudad, David y sus hombres vieron que había sido incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerza para llorar. Bueno, todo esto ya hemos
reflexionado, hemos visto un poco todo lo que significa también el dolor, ¿verdad? Para David y para sus hombres también, porque habían dejado indefensa la ciudad. Habían dejado prácticamente al arbitrio de las personas que pasaban, en este caso con una incursión de este estilo de los amalecitas contra su gente, contra Siquelac, en resultado, pero nos dicen por lo menos que las dos mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el del Carmel, también habían sido capturadas. Entonces, aquí nos habla más que de muerte, porque después nos dirá que no habían matado a nadie, ¿verdad? Sino que ahora preso ya es su pepecha. Le llevan con ellos, más el botín que ellos encontraron en ese lugar. Todo lo que significa las ovejas, los animales, o el Jaibe. Era una incursión entonces exclusivamente de sobrevivencia. Incursión de sobrevivencia. Estos amalecitas que luchan, que entran y van directamente contra Siquelac. Pero ahora, en este versículo 6 y 7 que estamos reflexionando y subrayando en el día de hoy, David se vio en un grave aprieto porque la tropa amenazaba con apedrearlo, ya que todos estaban llenos de amargura por sus hijos y sus hijas. De la jefe, de la Erebacuen, de la Tomacuepe decisiones, etc. Y así, ¿verdad? Todos nosotros. Pero David retomó coraje gracias al Señor su Dios. Entonces, David retomó coraje gracias ¿a quién? Al Señor su Dios. Es para decirnos esa confianza después que David pone ante una situación abrumadora. Porque él también aquí dice que se siente en un grave aprieto. Japeango dice en la situación muy abrumadora y muy difícil que le está tocando aquí a David vivir. ¿Por qué? Y porque, imagínense, toda una tropa, 600, que vengan aquí. Y se ponen, incluso los versículos anteriores decían que se ponen a llorar. Ya de nacer en Guaysanio, le yupepe, le chapao ya pues palanderoga, de poria babeo, yo era japay, el del más pequeño al más grande, pero no habían matado a nadie. Primer elemento, capítulo 30, versículo también, ¿verdad? Versículo 2, capítulo 30, versículo 2, cuando dice, pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Para nosotros. La ñantendemilla esa mismo, yo lobo, una pea amargura, pea pei. Y entonces prorrumpieron en sollozos, en llanto, hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Volvemos enseguida con más ñandillarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al verla llegar, exultante de alegría, Isabel le dijo, alzando la voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Y más adelante, según el mismo capítulo 46 del Evangelio de Lucas, María le respondió, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Precisamente esta dócil declaración
la engrandece aún más porque con ella María se somete mansamente a la voluntad de Dios. Se dispone para convertirse en el crisol que habría de contener al Redentor. Reconoce la exaltación que conlleva su misión y por eso agrega: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes. Y esa premonición se hace realidad en el capítulo 12 del Apocalipsis, en el que es descrita sin ambajes como una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Es por ello que el Papa León XIII, en 1894, afirmó en la Constitución Apostólica Cum Praexcelsa que la Reina de los Cielos, decía él, Virgen Madre, gloriosísima de Dios, encumbrada sobre los tronos celestiales, brilla entre los astros como estrella de la mañana. Así las cosas, entonces, por derecho propio, María también reina junto a su Hijo, el dueño y Señor del universo. Claro que esta enunciación no es nueva, porque desde los albores del cristianismo a la Virgen María se le ha atribuido el privilegio de la realeza, y a partir del concilio de Éfeso celebrado en el siglo V, cuando se legitimó su condición de Madre de Dios, paralelamente los padres y doctores de la Iglesia, el clero y el pueblo comenzaron a invocarla como reina. Pero, aclara San Juan Pablo II, el título de reina no sustituye al de madre. Su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. Los cristianos miran con confianza a María Reina, y sigue diciendo San Juan Pablo, y esto aumenta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. Esta aseveración de San Juan Pablo II es la ratificación de lo dicho por casi todos los papas en diversos documentos apostólicos y encíclicas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Inocencio III compuso oraciones y poemas en las que la llama Reina y Emperatriz de los Ángeles. Juan XXII concedió indulgencias a quien entonase el Salve Regina, la canción más popular entre los católicos del mundo, y que por serlo se ganó el derecho a ser considerada como himno oficial de María Reina. Nicolás IV erigió en 1290 un templo dedicado a María, Reina de los Ángeles, y así abrió la puerta para que en adelante se edificaran y consagraran iglesias a María Reina en todo el orbe. Con ocasión del centenario del dogma de María Inmaculada en 1954, el Papa Pío XII coronó a la Virgen en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, instauró y determinó que se celebrara el 22 de agosto la fiesta litúrgica del reinado de María, y ejerciendo su magisterio proclamó la realeza de María mediante la encíclica Ad Coeli Reginam, que en esencia dice: el Empíreo vio que era verdaderamente digna de recibir el honor, la gloria, el imperio, por estar infinitamente más llena de gracias, por ser más santa, más bella, más sublime, incomparablemente más que los mayores santos y que los más excelsos ángeles, solos o todos juntos, por estar misteriosamente emparentada en virtud de la maternidad divina con la Santísima Trinidad, con aquel que es por esencia majestad infinita, Rey de reyes y Señor de señores, como hija primogénita del Padre, Madre ternísima del Verbo, esposa predilecta del Espíritu Santo, por ser madre del Rey divino desde el seno materno, dio el trono de David y la realeza eterna de la casa de Jacob, de aquel que ofreció tener todo el poder en el cielo y en la tierra. Él, el Hijo de Dios, refleja sobre su Madre Celeste la gloria, la majestad, el imperio de su realeza, porque como madre y servidora del Rey de los mártires, en la obra inefable de la redención, le está asociada para siempre con un poder casi inmenso en la distribución de las gracias que de la redención derivan. Por eso hoy 22 de agosto, día de su festividad, pidámosle a la Virgen que reine sobre nosotros, porque como dice
San Alfonso María de Ligorio. María es reina por su Hijo, con su Hijo y como su Hijo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón. No le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas.
cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 30, de los versículos 6 al 20. Nosotros sabemos que David dice aquí que se fortaleció desde el Señor. En el versículo que nos ponía ahí también, que sería el versículo 30, mejor dicho, el capítulo 30, versículo 6, David se vio en un grave aprieto porque la tropa amenazaba con apedrearlo, ya que todos estaban llenos de amargura por sus hijos y de sus hijas. Pero David retomó coraje y gracias a su Dios. Ese es el versículo 6. Entonces dice que David volvió a retomar coraje y gracias a su Dios. David podía ciertamente recordar todo el amor de Dios. Estamos allá en la Ibaya. Estamos yo llama esa papeña de Yara y pues tuvimos sube. Hoy se llegó peñan de Yara, pues tu marangatupe iñame, pejecoepe, la fuerza de Dios, ¿verdad? Que le anima y que le hace salir. También en el rechazo de los líderes filisteos. ¿Por qué? Y porque David entonces de esta manera también se va fortaleciendo, ¿verdad? Y va entendiendo, pero siempre con esa ayuda de Dios, que le da esa capacidad para confrontarse con el mundo. Si Dios no lo hubiera enviado de regreso a casa por el rechazo de los filisteos, hubieran pasado meses y meses antes de que regresaran a casa y la situación hubiera sido mucho peor. Eso que antes lo lastimó se volvió dulce para él ahora y la más preciada expresión del amor del Señor. Entonces, ¿verdad? O esa capaitela, o coama, esa paja, la icatúo ome en mí. Todo esto que antes lo lastimó se volvió dulce para él, dice, ¿verdad? ¿Por qué, queridos amigos? Y justamente porque ahora él entiende que solamente fortaleciéndose desde Dios es que él también va a poder incursionar, va a poder pensar, ¿verdad? Famoso Ewa puede calcular en mañana esa. Pero Dios casi siempre lo estuvo acompañando. Casi siempre Dios, ¿verdad? Él estuvo en los momentos más difíciles, Y ahora también es un momento muy difícil, porque ojo, el hecho de encontrarse en un grave aprieto es por esa responsabilidad como jefe tendotá de todo el ejército. Incluso si pudo haber una falla, es que dejan desprovista o desprotegida la ciudad de Siquelac, donde viven niños y mujeres en ese momento, y que ellos hayan prácticamente participado, todos los soldados, los 600 o paité de India, o estábamos a ver 50 o 100, llevan ñangare comida a la ciudad y estar ahí atentos. Pero upealando y coibacue. Entonces,
David podía recordar el amor entonces de Dios. En este punto de pérdida total, David vio al Señor en el rechazo de sus líderes filisteos. Si Dios no los hubiera enviado de regreso a casa por el rechazo de los filisteos, hubieran pasado meses y meses antes de que regresaran a la casa y la situación hubiera sido mucho peor. Entonces, upe la ñande ya es shaina lleva. Haupe ñande katula ñamaña ya mamina vaya peñande ya la ñandera de jura. La ñandela ya pitaye upe vejinara etena ya hay con los filisteos, ¿verdad? Como guardia personal. Si los príncipes no hubiesen dicho eso, no se hubiesen adelantado y pedido la cabeza de David, entonces quiere decir que ellos iban a seguir ahí. Mientras tanto, vaya, allí ima oye saquea sí que la escuela hoy coja. Imagínate, si después de mucho tiempo de peleas contra Israel, etc., acuerda, uy, güey, a heriré, etc., entonces acuerda, o ya la joga, pues anda y pori ababe. Pero ahora sí, ahora esa providencia de Dios entonces hace que les haga preguntar, les haga saber y les haga conocer la situación real. Y sobre esa situación real entonces para poder tomar una decisión. La David ya puede a veces alguien se encuentra en una situación, decíamos, de grave aprieto, pero el grave aprieto es porque algunas veces la gente Omombopá lleva la responsabilidad sobre el que es responsable, ciertamente. David es el responsable de ellos. Pero también nosotros, antes que tirar nomás, ya pointe, entonces, ahí también estamos faltando nosotros a la caridad. Porque hasta cierto punto, ese que es responsable, hay que ver, hay que estudiar, fue, no fue, de dónde viene, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, son elementos importantes. David podía recordar la promesa y el llamado de Dios. Podía sacudir su cabeza, ¿verdad? Podía sacudir, despejar la niebla y decir, soy un hombre ungido por Dios. Llama, miren que aquí está importante, llama. Entonces, a quien Él quiere, ¿verdad? O sea, es un llamado de Dios. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.